Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este tiempo de Pascua Florida. ¿Y qué es la Pascua Florida? La palabra Pascua significa paso, nuestro paso de este mundo, de esta vida hacia lo que nos espera, la meta de Dios para ti y para mí, que es el cielo. Y Florida, ¿por qué? Porque estamos en primavera. Es un nuevo comienzo, un nuevo despertar, no solamente en la naturaleza, pero esperamos que en ti y en mí también, que sea un nuevo despertar en nuestra relación con Jesucristo, y que en estos días en que celebramos la resurrección de nuestro Señor, podamos decir: yo soy una nueva criatura. Jesucristo me ha revestido de Él y sigo de la mano de Él y con el favor de Dios, pues cada día me sentiré más cerca de Él, porque al fin y al cabo, el caminar con Jesús es una decisión. Necesitamos definitivamente la gracia de Dios para poderlo hacer, pero si algo quiere Dios para ti y para mí, es que caminemos mano a mano con Él. Y con su gracia y poder así lo vamos a hacer hasta el día en que lo veamos a Él y estemos con Él para siempre en el cielo. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en la presencia de Dios. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios, gloria a ti, Señor. Como bien dice San Pablo, si no creyéramos que Jesucristo ha resucitado, en vano sería nuestra fe. Pero Jesús no se quedó en un sepulcro, Señor. Jesús no se quedó muerto, Señor. Jesús está vivo, Padre Santo. Bendito sea tu santo nombre. Jesús resucitó, Señor. Y Jesús está con nosotros, porque Él bien lo ha dicho. Cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, es decir, con mi autoridad, en mi presencia, ahí estaré yo entre ellos. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque yo sé que Jesús está entre nosotros, entre mis amigos que están mirando este programa, que están escuchando este programa y este servidor. Estamos unidos en la fe, Señor, en la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. ¿Y cómo no va a ser posible todo, Señor? Si Jesús resucitó, si Jesús no está muerto, si Jesús lo dijo: destruyan este templo y en 3 días yo le devolveré la vida. Su templo, el Espíritu Santo, llenó ese templo, ese cuerpo de Jesús el día de su bautismo. Y lo llenó a plenitud en su naturaleza humana. Jesús quería enseñarnos el camino de la victoria, el camino de la vida, el camino al cielo. Y solamente llenos del poder de Dios podemos caminar en ese camino. Yo te pido, Señor, con toda la fuerza de mi corazón, que nos llenes a nosotros también en este santo día de la plenitud de tu Espíritu Santo, para que junto con Jesús, Padre Santo, Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, podamos cada día de nuestra vida decir: con Cristo sí se puede. Con Cristo, aunque yo estuve en la miseria por mucho tiempo, ya Cristo me ha sacado de esa suciedad, de ese vacío, de ese tormento, de esa tempestad, de esa desilusión, de ese vacío que yo tenía en mi vida, y me ha dado nuevas esperanzas, nueva vida, porque Cristo vive en mí. Qué hermoso poder decir eso, hermano, hermana. Ya no estoy solo, aunque no tenga nadie a mi alrededor. Ya no estoy solo, porque Cristo que ha resucitado, aleluya, vive en mí. A Cristo que vive, gloria, honra y honor. Gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén.
La tumba está vacía, hermano. La tumba está vacía, hermana. En Cristo está nuestra esperanza, está nuestro gozo y está nuestra victoria. Doy gracias a Dios por José Francisco de Boston, que pide oración por él, por su esposa Verónica, también pide por su mamá, Ana Mercedes, que el Señor los bendiga a todos en abundancia y gracias por confiar en nosotros que podemos en alguna forma cooperar con ustedes, pues orando juntos por sus necesidades. Damos gracias a Dios también por Lucila de Virginia, que pide oración por su familia, Cruz Castro. Dios les bendiga a todos en superabundancia. Roberto de New Jersey pide oración por su hijo Robert, que es diabético, que el Señor estabilice la glucosa en su sistema sanguíneo y que él pueda recuperarse totalmente para la gloria de Dios. Ismaela de New York pide oración por su salud. Que Dios te bendiga, mija, y que este tiempo sea un tiempo de renovación, no solamente espiritual, pero física también para ti. Y Teresa de New Jersey pide oración por la familia Tavares Batista, que el Señor les bendiga a todos en abundancia hoy y siempre. Luisa de Miami dice que le encanta el programa. Muchísimas gracias, Luisa. Le ha ayudado mucho en su crecimiento espiritual y pide oración por Sara, por Victoria y por Rafael. Que el Señor les bendiga a todos en superabundancia hoy y siempre. Y Angélica de Texas pide oración por su hijo Robert Pérez. Muchas bendiciones para él y para ti también, Angélica. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan a través de la página de Facebook de este servidor sus oraciones. Dios les bendiga y supla en abundancia todas sus necesidades. Y recuerden, hermanas y hermanos, que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro, de este servidor de ustedes, son las siguientes: facebook.com/ppedro Núñez, facebook.com/ppedro Núñez. También quiero recordarles que estamos en Twitter y en Instagram, y para ser pues parte de nosotros a través de esas páginas, vayan a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y queremos recordarles, hermanas y hermanos, que nunca vamos a pedir ningún tipo de donación a través de estos medios. Así que si alguien pues presenta un perfil pidiendo apoyo económico para cualquier cosa, no es de nuestra parte. Si pudiéramos nosotros resumir todo lo que está celebrando la iglesia con una palabra, esa palabra sería aleluya, aleluya. ¿Y qué quiere decir la palabra aleluya? La decimos tantas veces, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir alabado sea Dios. ¿Qué quiere decir la palabra aleluya? Alabado sea Dios. ¿Y por qué aleluya? ¿Por qué alabado sea Dios? Porque la tumba está vacía, hermano. Porque la tumba de Jesucristo no guarda un cadáver, no guarda un cuerpo inerte, no guarda un cuerpo que ya se ha hecho polvito, porque Jesús no está muerto, bendito sea Dios. Jesús no está muerto, Jesús ha resucitado. San Pablo bien lo decía, como dijimos en el momento de oración: si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. ¿Para qué entonces seguir a Jesús? Si Jesús entonces sería como cualquier otro líder religioso, como Mahoma, como Confucio, como Krishna, es decir, cualquiera de los líderes religiosos. Krishna no, ¿verdad? Pero los demás sí. Krishna pues nunca fue un ser humano como nosotros. Pero bueno, el caso es que ha habido muchos líderes religiosos, y hoy día pues también los hay de diferentes formas de pensar teológicamente, pero hay un líder religioso que no está en la tumba. Hay un líder religioso que la tumba no pudo contener, bendito sea Dios, y su nombre es Jesucristo. ¿Y de qué nos sirve a nosotros la resurrección de Jesús? ¿Y por qué decimos aleluya en relación a lo que nosotros necesitamos para poder vivir una vida plena? Pues el Señor nos dice, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Comienza usando el nombre que Dios le da a Moisés: yo soy, Yahweh. Yo soy, no ninguna otra persona, no nadie más, sino que yo soy. Jesús se proclama como el Dios del mundo entero. El yo soy, el Yahweh,
el Yahvé, Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la autoridad y de Él es la victoria. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesús. El que cree en mí, el que cree en mí y creer en Jesús no es otra cosa sino que someternos a Jesús. Y no solamente en un momento en que decimos yo confieso o yo acepto a Jesús como Señor de mi vida y mi Salvador y ya estoy salvo. No, ese es el principio, lo hemos dicho anteriormente y lo seguiremos diciendo hasta que no tengamos oxígeno en nuestros pulmones. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí, el que sigue mis pasos, el que hace mi voluntad por el bien de ustedes, porque la voluntad de Dios está basada en amor puro, no morirán, no morirán. Y esa es la promesa del Señor, vivirán para siempre. A veces andamos en nuestro caminar por este mundo así como que desaliñados, cansados, abatidos, tristes, acongojados, deprimidos. ¿Te has sentido así alguna vez tú? Yo a veces me he sentido así. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno se siente así que no tiene fuerzas para seguir luchando? Porque la vida es una lucha constante contra las fuerzas del mal, nos dice San Pablo en su carta a los Efesios. Pues tal vez es porque, entre otras cosas, hemos dejado de poner nuestra vista, nuestra confianza en Jesucristo, que está vivo y que está resucitado. Y comenzamos a ver el problema y comenzamos a hundirnos, porque no vemos solución. Y nos damos cuenta de que hay uno que es la solución, que hay uno que está con nosotros, que hay uno que nunca te va a abandonar y que en los momentos más duros de tu vida, en los momentos de más dificultad de tu existencia, es cuando Él te va llevando en sus brazos y te dice, no temas, hijo mío, yo te he comprado un gran precio, tú me perteneces a mí, yo te cuidaré, no te dejaré huérfano. La pregunta es si le creemos a Dios, si le creemos a Jesús. Y de nuevo, someternos a Jesús. Señor, pues entonces enséñame tú el camino porque yo estoy todo confundido. No veo claramente lo que tengo que hacer. Y el Señor promete no solamente no dejarte huérfano, sino que guiarte con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo para que vuelvas no solamente a lo que eras antes en tu relación con el Señor, pero mucho más profunda y cercana en tu relación con Jesús, sabiendo que lo que nosotros no podemos, el Señor sí puede. Me gusta mucho la historia de aquel granjero que encontró un huevo de águila y lo llevó a su gallinero y lo puso debajo del nido o en el nido de una de sus gallinas que estaba pues calentando sus huevitos. Y bueno, pasaron los días y finalmente el polluelo salió del cascarón y aquel aguilucho al principio pensaba que era gallina y comía y picoteaba en el suelo, ¿verdad? Tratando de agarrar un gusanito, una semillita o en fin, cosas así. Y creció y creció y creció y se convirtió en un águila. Pero ella se veía y decía, qué diferente soy a las demás. Es decir, ¿por qué soy tan diferente? Y me siento fea. Y miraba a las demás gallinas y decía, pues yo no soy como ellas. Y un día dice la historia que vio en el cielo un hermoso pájaro volando así, ¿verdad? Con un estilo pues fabuloso. Y aquella águila que pensaba que era gallina decía, ay, cómo me gustaría ser como ese animal, pero yo nunca voy a poder ser como ese animal porque soy una gallina. Y un día el granjero la tomó entre sus manos, la llevó al pico de una colina y hizo por detrás y le dijo, vuela, porque tú no eres gallina, tú eres un águila. Y aquel animal empezó a aletear sus alas así poquito a poco, nunca había volado, pero de pronto algo de su interior brotó en ella y pudo comenzar a volar y se dio cuenta que ella no era una gallina, que ella era un águila. Tú no naciste para el suelo, para vivir derrotado, vencido, sin esperanza. Tú naciste para vivir en victoria, porque tú eres el hijo, la hija de Dios. Dios te ha dado a ti el poder para levantarte de tu miseria y de la mano de Jesús caminar en la victoria de los hijos de Dios hasta llegar a tu meta, que es el cielo. Bendito sea Dios. Aleluya.
El teléfono para que se comuniquen con nosotros, número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanas, hermanos, amigos, qué alegría estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada desde Florida. Luz, ¿me escuchas? Pedro, y para mí es un honor y una alegría escucharla porque usted es uno de los otros santitos que tenemos en la tierra. Yo escucho siempre su programa y a la Madre Angélica. Me duermo con sus programas, Padre. Muchísimas gracias, Luz, muchísimas gracias, muy agradecido, que Dios te bendiga. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor. Sí, Padre, soy carismática de muchos años y sirvo en la iglesia, Amén. Pero entre mi familia pues no me va muy fácil porque todos son evangélicos, según se llaman ellos, y me hieren mucho. Y yo leo mucho la Biblia, pero para recordar las citas así soy un poquito floja. Entonces, yo quiero que me aclare y me explique un poquito, porque como ellos siempre alegan que la Virgen María tuvo más de un hijo y muchas cosas Luz, así. dígale si tuvo más hijos, nos tiene a todos nosotros. Porque al ser la madre de Jesús y nosotros estar incorporados en Jesús a través del bautismo, también ella es nuestra mamá. Así que muchos hijos tiene ella. Amén. Amén. Ajá. ¿Y qué más, Luz? ¿Eso era? Sí, y en algunas otras partes de la Biblia que me pudiera explicar un poquito más, porque yo también escuchaba los otros días un programa de que había otra María que tenía un hijo que se llamaba uno de los apóstoles, el nombre de los apóstoles, pero ahí estaba un poquito mal y no pude coger bien esa información. Sí, que ella era madre de dos apóstoles y que ellos también pues pensaban que la tenían como que eran hijos de María, esta gente. No. Y es que desafortunadamente en uno de los medios de comunicación español pusieron una película acerca de la vida de Jesús y pusieron a María con varios hijos, creo que con 6 hijos o algo así. Y eso desafortunadamente confunde a la gente. Primero que todo porque no es bíblico y segundo pues porque no es histórico tampoco. De acuerdo a lo que conocemos de la historia de Jesús, Jesús fue el único hijo. Y entonces, ¿y por qué lo conocemos así? Porque desde el principio los padres de la iglesia, es decir, los que están conectados a la vida de Jesús o conectados a los apóstoles, pues ellos siempre hablaron de la virginidad de María. Y el evangelista Lucas en su primer capítulo nos habla de que María es virgen y lo dice 3 veces. Y en el vocabulario hebreo, la cultura hebrea también, pues el mencionar algo varias veces seguidamente, eso da oficialidad a lo que se está diciendo, como diciendo, esto es verdad. Y en el caso de María, ella es virgen. Desafortunadamente desafortunadamente digo yo, se cumple la profecía que vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde el Señor dice que la serpiente pues lastimará el talón de la mujer. Y la mujer es María y la descendencia de María pues es Jesucristo. Entonces eso ha sucedido desafortunadamente. Yo no sé por qué tanto odio hacia María, por qué tanto desprecio hacia la Madre de Jesús, que también es Madre nuestra. Yo no me explico, tal vez porque es una táctica de los hermanos evangélicos para desacreditar la teología católica en referencia a la virginidad de María. Pero bien sabemos que si alguien ama a su mamá,
usualmente es su hijo. Hay casos en que los hijos no aman a su mamá, desafortunadamente, pero están yendo en contra de uno de los más importantes mandamientos de la ley de Dios. Y esto lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12, en que dice, respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra. Yahvé tu Dios te da ese mandamiento. Y hay hijos que no quieren nada que ver con sus padres y se llaman cristianos. Qué triste, ¿no? Porque de cristianismo ahí no hay absolutamente nada. Tú sigue el camino que Dios te ha dado a través de la iglesia única que Él ha fundado, que es la iglesia católica, porque no hay otra, que es establecida sobre Pedro y los demás apóstoles. Y con tu testimonio de vida cristiana, con tu amor a Jesús y a María Santísima, yo estoy convencido de que un día esos familiares tuyos que se han apartado de la verdad van a regresar a ella. Cuenta con nuestras oraciones. Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Luterano se fue con otra mujer. 5 meses después vino a pedirme perdón por el daño hecho reconociendo su error. Lo perdoné, por gracia de Dios, y eso me ha devuelto la paz, aunque él sigue con ella. Me pregunto, si en su religión no existe el adulterio, ¿está pecando ante los ojos de Dios? Saludos y bendiciones, Anuska desde Finlandia. Que Dios te bendiga, mija. Es decir, aunque no seamos cristianos, aunque seamos lo que seamos, el adulterio es algo abominable. Creamos que la Biblia es cierta o no, el adulterio, de acuerdo a la ley natural, es decir, la conciencia del ser humano nos dice que no está bien. ¿Por qué? Porque hacemos un daño terrible a las personas que un día dijimos que tanto amábamos, ¿verdad? Entonces, sea luterano, sea maometano, sea lo que sea, se sabe que es un daño que se le causa a otra persona que muchas veces es irreparable. Yo te felicito porque tuviste la fe suficiente, el amor suficiente que solamente Dios puede dar para decirle a tu esposo, yo te perdono. Te felicito. Porque yo estoy seguro que tiene que haber sido una situación muy dolorosa para ti. La palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 14, bien dice, si él cree en Jesucristo, si él cree en la Biblia, tú dices que él es luterano, pues él tiene que conocer un poquito la Biblia. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 14, que pues no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio es fornicación. Y dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, que ese es uno de los pecados que nos llevan al infierno. Entonces, Mateo 19, versículo 9, el Señor habla acerca de la unión matrimonial y dice que se puede disolver, y eso es lo que conocemos como el anular un matrimonio cuando hay caso de infidelidad, es decir, de adulterio. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios y en contra de lo que tú prometiste, que es ser fiel a esa persona hasta el último suspiro de tu vida. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, vamos a ver un momentito aquí, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, la palabra de Dios, versículo 29, nos dice lo siguiente. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo. Es decir, ¿por qué hay personas que son infieles con sus parejas y cometen adulterio? Tienen relaciones sexuales con otras personas. ¿Por qué? Porque el ojo comienza a mirar cosas que no debe de ver. Y dice el Señor Jesús, y esto se llama hipérbole, es decir, es una exageración, pero al mismo tiempo está haciendo conciencia de la importancia de mantenerse fieles los esposos a sus esposas y viceversa. Por eso dice el Señor, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos.
porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no todo tu cuerpo será arrojado al infierno. Basta ya, hermanos, basta ya, hermanas, de pues poner todo tipo de excusas para hacer lo que nosotros queremos. O caminamos en el camino de Jesús, en el camino de Dios, o caminamos en el camino del mundo, el camino de Satanás. Tenemos que tomar decisiones. Ahora, si queremos caminar en el camino de Satanás, ya no nos llamemos cristianos, ya no nos llamemos cristianos católicos, no seamos ya entonces seguidores de Jesucristo, porque damos un mal ejemplo. Y esto comenzando con los mismos sacerdotes y con todos los laicos, ¿sí? Porque ¿dónde estamos? ¿Y qué tipo de ejemplo estamos dando a los demás? Ah, no, porque yo soy cristiano, pero yo tengo mis debilidades. Mentira. Es decir, si bien es cierto que hay debilidades en el ser humano, Jesucristo está muerto. Jesucristo ha resucitado. ¿Para qué? Para darte vida nueva, no para que sigas en el fango, en el lodo, en la basura, en la miseria en que a veces estamos metidos, pero para que salgamos de esa pudredumbre y nos proclamemos libres en el nombre de Cristo Jesús, que nos da esa victoria, ese poder para vencer la muerte, para vencer al mismo Satanás y para caminar mano a mano con ese que nos ha dado vida nueva a través de su muerte y su resurrección, que es Cristo Jesús el Señor. Por el amor de Dios, dejemos ya de ser niños y comencemos a vivir nuestras vidas, si así lo deseamos, según la voluntad de Dios. Si no, pues busquemos otro tipo de religión, porque el cristianismo no nos sirve en ese caso. Que Dios nos bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, mi padre tiene una doctrina distinta al catolicismo y mi madre siempre ha sido católica y yo estoy aprendiendo poco a poco de ella. Quiero explicarle a mi padre la doctrina católica, pero él no se presta a oírme. ¿Cómo hacer para que entienda cuál es la verdadera iglesia fundada por Cristo? Espero su respuesta. Martín. Martín, Dios te bendice. Muchísimas gracias por mantenerte firme en tu fe. Y qué bueno que estés cerca de tu papá. Mira, Dios no se equivoca. Y Dios nos pone en situaciones, consciente o inconscientemente nosotros, para ayudar a otros a acercarse más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. No estoy diciendo que la iglesia a la que va tu papá o la que pertenece a tu papá sea algo contrario a la voluntad de Dios en su totalidad, pero sí en parte, sí, va contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere separados, Dios nos quiere divididos. Eso es un acto de Satanás y desafortunadamente muchos pues han jugado ese juego sin darse cuenta tal vez. Y más y más y más y más se ha dividido el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pide Jesús? Que seamos uno. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Que cuando nosotros seamos uno, como Él y el Padre son uno, entonces el mundo va a creer. El mundo va a creer. Entonces tenemos que luchar por la unidad. Pero luchar por la unidad sin pleitos. Luchar por la unidad sin herir a otras personas o despreciar a otras personas. ¿Cómo podemos luchar por la unidad? Yo te doy un poquito de consejo, si me permites. Primero que todo, deja de pelear con tu padre. Deja de discutir con tu papá. Es decir, mientras más tú pelees con tu papá, mientras más discutas con tu papá, él se va a alejar más de ti. ¿Por qué? Porque él va a pensar que tú lo quieres convertir a la Iglesia Católica. No, no hagas eso. Lo que sí te pido es, primero, que tú comiences a acercarte más a la Iglesia Católica. ¿Cómo? Pues comenzando a frecuentar los sacramentos más a menudo. Confiésate, Martín. Recibe la Santa Eucaristía, si puedes todos los días, porque eso es fuerza de Dios, vida de Dios, que se te da a través de la Santa Comunión. Y habla con el sacerdote y pregúntale si ellos tienen algún curso de Biblia, algún curso de apologética cristiana, algún curso en que tú puedas desarrollar tu conocimiento de las enseñanzas de la Iglesia y de la palabra de Dios. Inscríbete, y si no hay ahí, pregúntale al sacerdote dónde puede haber. Y busca, porque el que busca encuentra, ¿verdad que sí? Entonces, instrúyete tú,
funda tu vida en la roca que es Jesucristo, como bien dice San Mateo en el capítulo 7. Que Cristo sea tu fundamento. Y después de eso, comienza poco a poco a vivir tu cristianismo de verdad, ¿sí? Y tu papá va a ver el cambio en tu vida. Y a medida que tu papá ve el cambio en tu vida, él va a querer tener lo que tú tienes, Martín. No te desesperes, mijo. Obra tú y vas a ver cómo cambiando tú vas a ayudar a tu papá a cambiar también. Que Dios te bendiga. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, Dios le bendiga siempre. Tengo una inquietud. Una amiga me dijo que el origen de la iglesia evangélica se encontraba en la iglesia primitiva narrada en los Hechos de los Apóstoles y no se inicia con Martín Lutero, como dicen muchos. ¿Es esto verdad? Karina, desde Venezuela. Karina, Dios te bendice. Bueno, pues cuando hablamos de el Evangelio estamos hablando de la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Pues no solamente es lo que aparece en los primeros 4 evangelios, sino que la buena nueva es Jesucristo. Jesús es la buena nueva. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él, todo el que se someta a Él, no perezca, sino para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Eso desde el principio la iglesia ha sido evangélica. Desde el principio. Es decir, Jesús le dice a sus primeros colaboradores, sus más cercanos discípulos, que son los apóstoles, Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 20, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, vayan. Es decir, háblenles de mí. Eso es evangelizar. Y ese hecho es un hecho evangélico. Es decir, el llevar la buena nueva, el llevar a Cristo, la presencia de Cristo, hasta los confines de la tierra. Entonces, claro, desde el principio la iglesia ha sido evangélica. La iglesia ha sido también carismática. ¿Por qué? Porque desde el principio, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 10, la promesa de Jesús que aparece en Juan capítulo 16, versículo 12, les enviaré al Paráclito, al Espíritu Santo, que los guiará hacia la verdad total y la verdad los hará libres. Los recibe la iglesia el día de Pentecostés. La iglesia que Jesús establece no solamente es evangélica, es pentecostal también. ¿Por qué? Porque en el día de Pentecostés se llena de la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que no es otra cosa sino que el amor puro entre el Padre y el Hijo. Se llena del amor de Dios y por eso es que es tan fácil para ellos, cimentados en la verdad, de poder llevar a otros a esa verdad que es Jesucristo en la iglesia que él funda, que es la iglesia católica. Y el Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12. Harán las mismas cosas que yo hice. Harán las mismas cosas que yo hice. Es decir, ustedes sanarán, ustedes liberarán, ustedes salvarán en mi nombre, dice el Señor, a través de lo que ustedes hagan, pero lo harán en mi nombre. Y harán las mismas cosas y cosas mayores. La iglesia del principio es evangélica, la iglesia del principio es pentecostal, pero la iglesia del principio también es católica, porque la palabra católica significa universal. Y el sacrificio de Jesús en la cruz fue universal y es universal, es para todo el mundo, para todas las generaciones, hasta el fin de los tiempos. Y es universal porque la idea es llevar el evangelio, la buena nueva, hasta los confines de la tierra. Y hasta que el Señor disponga que ya todos estemos en su presencia en el cielo. Pero hablando de la otra manera, acerca de que la iglesia evangélica, en lo que se refiere a la iglesia que se separa del tronco que es la iglesia católica, y ahí estamos hablando de otra cosa diferente. Porque eso comienza sí con Martín Lutero, que se separa de la iglesia, y después con Calvino, y después con todos los demás supuestamente reformadores del cristianismo, y hoy día tenemos una inmensidad de iglesias diferentes y todas con diferentes teologías en una forma u otra, y hay una división terrible en el cuerpo de Cristo y por eso hay tanta gente que no tiene fe en Jesús. Dile a tu amiga que conozca un poquito más la iglesia católica, que se acerque más a ella, que le dé una oportunidad y que busque a alguien que realmente le pueda ayudar, porque, es decir, Jesús nos fundó montones de iglesias. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una iglesia.
y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Y esa la establece sobre Pedro y los demás apóstoles, y esa iglesia evangélica protestante no estaba presente en el momento en que Jesús hizo eso. Esa iglesia se establece mucho después, ya por el siglo XVIII, XIX y hasta el XX, y sigue estableciéndose porque cada hombre que quiere o cada mujer que quiere, pues con 10 personas funda su iglesia y la hace a su manera. Cuidado, hermanos, porque estamos jugando con lo más importante de nuestra vida, que es nuestra salvación. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, por favor, es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Cualquier pregunta o comentario, háganlo, por favor. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo que vive, que ha resucitado y que quiere levantarnos de nuestras tumbas y darnos un nuevo comienzo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos desde Argentina, la tierra del Papa, a Clara. Clara, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, Padrecito. Muy buenas tardes. Dios te bendice, lindo, Clara. qué lindo. Yo vivo viendo el canal de EWTN, el canal católico. Me encanta ver a la Madre Angélica, ya por supuesto, que ya no está, pero me encanta ver su programa. Lo veo a usted, lo veo al Padre Willy, Qué veo bueno. al Padre Jazbún, veo todo. Así que Veo todo. somos amigos ya de hace tiempo, ¿verdad? ¿Cómo, Padrecito? Sí, Somos amigos desde hace tiempo ya a través de los medios. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál es su pregunta, Clara? Bueno, lo que yo quería preguntarle era, mi hijo, él se casó, nosotros somos católicos, y la mujer de mi hijo es evangelista. Ellos ya se casaron hace 5 o 6 años, y se han casado, bueno, por civil, como siempre, bueno, igual que todo, pero se casaron por la tradición evangelista, porque ella es evangelista. Pero bueno, yo no fui porque para mí no está bien, pero ellos se enojaron, todo, pero bueno. Y resulta que ahora mi hijo me dice, mamá, nos queremos casar por la iglesia católica. Y yo le digo, no sé, o a qué están jugando, le digo yo, porque de todas maneras ella sigue siendo evangelista, pero bueno, ya se casaron por la tradición evangelista, pero ahora dice que quieren casarse por los católicos. Y tuvieron unos mellicitos que tuvieron así por esa in vitro, inseminación por in vitro, porque no podía tener ella bebé. Y bueno, ya tienen 4 años, y los chiquitos los hicieron bautizar por la Iglesia Católica, pero después que lo hicieron bautizar, ahí en el día nomás, lo hicieron también bendecir con el pastor porque ella es evangelista. Yo no sé si eso está todo bien, no sé. Bueno, para comenzar, Sí, padre. Vamos al principio. La fertilización in vitro no es correcta. ¿Por qué? Porque para crear un embrión, y ese embrión sea una persona como nosotros, pues hay que crear muchos embriones, y cada uno de esos embriones es un ser humano. Y cuando se descartan esos embriones, se están descartando los hijos de esta pareja. Entonces ahí pues ya hay pues, una falta muy grave, es cierto. La otra cosa es que si se casaron por la iglesia evangélica, él es católico y ella es evangélica, si él es bautizado católico, entonces ese matrimonio realmente no es un sacramento, no es un matrimonio que la iglesia acepte como tal. Entonces, que se quieran casar por la iglesia católica, bendito sea Dios, porque entonces ya comienzan a hacer las cosas bien hechas. Entonces, lo que tienen que hacer es ir a un sacerdote de confianza de ustedes y que les diga que se quieren casar por la iglesia católica, que estuvieron casados por la iglesia evangélica, pero ahora quieren dar ese paso hacia adelante y casarse
ante los ojos de Dios por la iglesia que Jesús establece, que es la Iglesia Católica. Así que, pues, a esa ceremonia usted sí puede ir, definitivamente. Así que muchísimas bendiciones, Clara, porque yo estoy seguro que a través de su ejemplo, su hijo y su futura nuera, ¿se dice? No me acuerdo. Bueno, usted va a poder ver a su hijo casado debidamente en la iglesia que Jesús establece. Que Dios me la bendiga, muchas felicidades. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, saludos. ¿Un obispo católico puede crear a otro obispo? En caso afirmativo, ¿es indispensable la autorización del Papa? Dios lo bendiga. Gerardo de Chihuahua, México. Gerardo, muchísimas gracias, muy agradecido, muy interesante tu pregunta. Primero que todo, no se dice crear un obispo, sino se dice consagrar un obispo. Es decir, el obispo es el sucesor de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y consagrar algo significa entregárselo así como que a Dios total y completamente. En este caso, el sacerdote que es consagrado obispo, pues se convierte en uno de los sucesores de los apóstoles del Señor. La otra cosa es importante es que nadie en la Iglesia Católica puede consagrar un obispo a no ser que el Papa así lo designe. Entonces, el Papa, perdón, es quien tiene la última palabra sobre si el sacerdote es ordenado, también se dice ordenado, obispo o no. Entonces, hay que ver lo que dice el Papa. Y el Papa solamente pues, se rige por un grupo de personas que le dan, todos los años tienen los obispos del mundo entero que mandar listas de posibles candidatos para el obispado, ¿sí? Y entonces, cuando hay una vacante en cualquier lugar, pues entonces depende de las cualidades de la persona, depende de su fe, depende de sus talentos, etcétera, pues entonces ya le aconsejan al Papa y el Papa toma la última decisión. Pero nadie puede ordenar, nadie puede consagrar un obispo si el Papa no está de acuerdo o si el Papa no lo autoriza. Así es la cosa. Bueno, pues ojalá que esto te haya ayudado. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, regresé a la Iglesia Católica después de haber sido protestante, gracias a que mi pareja me mostró la Iglesia verdadera. Sin embargo, siento que la Iglesia Católica a la que voy es simple y sin espíritu. No veo alegría, sino una falta de celo por predicar. Nadie en la Iglesia me ha preguntado mi nombre, de dónde vengo o si estoy casada. Solo se dedican a pedir dinero. Me siento confundida. Jamie, desde Nicaragua. Interesante, porque usualmente los evangélicos son los que piden el diezmo y hay que darlo y punto, ¿verdad? Y la Iglesia Católica, y eso tal vez es una de las faltas de nosotros como sacerdotes, que no hacemos conciencia, no enseñamos a nuestra gente de la importancia de ser responsables por el templo. Es decir, el templo no es del sacerdote, el templo no es del obispo, el templo es de toda la comunidad. Y como comunidad, como familia, tenemos que sostener los diferentes ministerios que se ejecutan a través del templo. El templo es la casa de Dios, es lo que conocemos también como iglesia, pero es una estructura, pero yo estoy hablando de una comunidad. Entonces, Jamie, pues si no te sientes a gusto en esa comunidad, mira, puedes escoger otra comunidad católica, otra parroquia que tal vez te llene más. Yo he estado en Nicaragua muchísimas veces y he visto, sí, como tú dices, en algunas parroquias, como que cierta pasividad, y la pasividad no necesariamente es mala, porque el silencio es importante, ¿verdad? La bulla todo el tiempo como que lo atolondra a uno y muchas veces no podemos escuchar claramente la voz del Señor. Pero si es pasiva la comunidad porque es fría o es indiferente a su relación con el Señor, pues ya estamos hablando de algo que no es bueno. Yo buscaría, con la ayuda de tu pareja, pues una comunidad que sea vibrante, que sea viva, que sea alegre, en la cual tú te sientas no solamente bienvenida,
pero parte de esa comunidad porque a ti te gusta pues la expresión viva de la fe. Entonces no te quedes con los brazos cruzados, sino que busca la que te llena y comienza a asistir a esa y habla con el sacerdote, dile que tú eres nueva y que tú quisieras pues ser integrada en esa comunidad, en esa parroquia. Que Dios te bendiga, muchísimas felicidades, cuenta con nuestras oraciones. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Siendo el primer hombre y la primera mujer creados directamente por la mano de Dios, ¿se irían al infierno o estarán en el purgatorio debido a su desobediencia? Gracias. Dios lo guarde. Moisés. Moisés, wow, qué nombre tan apropiado para esta pregunta. Pues tenemos un segundo Moisés que es Jesucristo y ese segundo Moisés es el que nos lleva al cielo. Si el primer Moisés nos llevó a la tierra prometida o los llevó a la tierra prometida que es Canaán, que hoy día se conoce como Israel o Palestina o Tierra Santa, pues en nuestro caso el nuevo Moisés es Jesucristo que nos lleva desde este vivir hacia el vivir pleno que es la presencia de Dios, que es el cielo. La palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, en el capítulo 5, vamos a ver aquí un momentito, nos habla acerca de los primeros hijos de Adán y Eva, pero nos dice qué fue lo que pasó finalmente con Adán y Eva. Lo que sabemos es que perdieron el paraíso, es decir, perdieron esa conexión con Dios a consecuencia de su desobediencia. Y esto aplica para todo ser humano. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, cada vez que le damos la espalda a Dios, nos hacemos ídolos. El ídolo de la lujuria, el ídolo del rencor, el ídolo de la violencia, tantos ídolos, es decir, dioses falsos que toman el lugar del único Dios verdadero, que al fin y al cabo es el Dios de Jesucristo, es Jesús el Señor. Entonces, ¿dónde están ellos? Pues esperamos que estén en el cielo, porque si bien es cierto que Dios es un Dios justo en el sentido de que Él no puede torcer el brazo y decir, aunque no lo quieras, vas a ir al cielo, vas a ir a la gloria, vas a ir a mi presencia, pero sí la muerte y la resurrección de Jesús es el medio para que los cielos se abran y para que todos aquellos que estaban en el lugar de los justos, es decir, en el Sejol, puedan entrar en la presencia de Dios, que es el cielo, a través de ese que es el único que nos salva. Seamos cristianos, seamos lo que seamos, pero los que el Señor salva, pues es a través de Jesucristo, que es el puente entre nosotros y nuestro Padre Dios. Tenemos que pensar que ellos hicieron todo lo que pudieron, si bien es cierto que fueron desobedientes, que pecaron, pero también Dios es el Dios de las oportunidades. Y Dios nos da una y otra oportunidad. Vemos el mal que ellos hicieron, porque hasta el presente estamos sufriendo la consecuencia de nuestros primeros padres, y eso se llama el pecado original. Pero al mismo tiempo también, Dios es un Dios misericordioso, y en su misericordia, Él provee los medios para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, como el Hijo pródigo, y regresemos al Padre, y podamos abrazarlo, y podamos sentir que Él nos levanta en nuestras miserias y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Por eso es que la resurrección es tan importante, porque en Jesucristo ese es el medio y la esperanza para nosotros alcanzar un día, que podamos a través del Señor Jesús abrazar al Padre y en ese abrazo poder vivir eternamente satisfechos y plenamente felices. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, quiero presentarles un amigo muy cercano en estos momentos y es el nuevo libro que acabamos de publicar prácticamente. Ese libro se titula Conozca más su fe católica. Es el último libro que acabo de escribir y lo pueden adquirir ustedes a través del catálogo religioso de WTN. Catálogo religioso de WTN, llamando simplemente al número telefónico área 205-795-5814. 205-795-5814. Responde a 100 preguntas que nos hacemos regularmente
100 preguntas más de lo que tiene el otro libro, Conozca Primero su Fe Católica, que de ahí se deriva el nombre del programa que utilizamos en este espacio. Así que no dejen de adquirirlo, seguro vale la pena, les va a ayudar mucho para entender mejor las enseñanzas de la Iglesia y también mejor las enseñanzas de la Santa Biblia. Quiero recordarles que el peregrinaje a Tierra Santa está en pie del 12 al 23 de octubre de este año. Vamos a estar 12 días en la presencia de Dios y va a ser algo maravilloso. Así que si pueden, no dejen de comunicarse con Canterbury Pilgrimages, que es la agencia de viaje, y la persona de contacto es Maciel Carrasco. El número telefónico de Maciel Carrasco es el 603-941-3078. Repito, 603-941-3078. O escríbanle correo electrónico maciel con 2 S, maciel @ canterburypilgrimages.com, maciel @ canterburypilgrimages.com. Quiero recordarles que con el favor de Dios voy a estar en Silver Springs, en Maryland, el viernes 17 y el sábado 18 de abril de este año, con el programa radial De Cara al Viento, un programa excelente que yo he escuchado muchas veces y que los recomiendo altamente. América 900 es el dial. Hablen con Altagracia Vázquez, al número telefónico 301-529-8714. Repito, 301 es el área, 529-8714. Y quiero decirles también que si Dios así lo permite, y espero que sí, estaré en Bogotá, Colombia, el domingo 17 de mayo con el Ministerio María Santificadora. Le estaremos dando más información en los próximos programas. Les pedimos encarecidamente que se comuniquen con nosotros cualquier pregunta, cualquier comentario que ustedes puedan tener. Escríbanos a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y les invitamos para que sigan orando por este ministerio, que estoy seguro que no solamente llega a tantos hogares, pero también hace bien a muchos de los que escuchan y de los que ven. Así que por favor también les pedimos sus donaciones cuando puedan para que podamos seguir llevando este ministerio a muchos más hogares como lo hemos hecho hasta el presente. Para más información, para comunicarse con nosotros, por favor vayan a www.facebook.com/ppedronunes. Ahí van a recibir meditaciones, palabras de aliento, palabras de fe, que les va a ayudar en su crecimiento con el Señor Jesús. De nuevo, www.facebook.com/ppedronunes. Que el Señor los bendiga en abundancia en este y por siempre. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta el próximo miércoles, Dios mediante, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y sus seres queridos, ahora y siempre. Hasta la próxima, hermanos.